Hola, hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. Tengan ustedes un buen día. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo lleguen hasta cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a ver un tema que lo encontramos en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, del 1 al 2. Vamos a ver lo que son los demonios en la vida de una persona. Eso lo encontramos con el endemoniado Gadareno. Entonces vamos a leerlo con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, y nos dice de la siguiente forma. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Bien, nosotros miramos que Dios nos habla a través de su palabra. Jesús hizo cosas peligrosas. Él era atrevido y no tenía miedo de tomar riesgos y de entrar en el conflicto. Por eso Dios dice en su palabra, y escrito está en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 12, dice que de tiempo de Juan el Bautista los cielos sufren violencia. Y dice la palabra del Señor que solamente los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Entonces nosotros miramos que Jesús hizo cosas peligrosas porque Él era atrevido. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres atrevidos, de una fe atrevida, de una fe tremenda, una fe violenta. ¿Para qué? Para poder nosotros llevar un mensaje atrevido, un mensaje violento, un mensaje que penetre hasta lo último de los huesos, de los tuétanos de la persona, donde quiera que vamos. La palabra del Señor lo dice y escrito está. Dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos. Entonces dice que si la palabra atraviesa los huesos, los tuétanos, discierne los pensamientos, es porque Jesús hizo cosas muy peligrosas y era muy atrevido, y así mismo nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesucristo. Si realmente queremos agradarlo, tenemos que ser hombres y mujeres atrevidas, hombres y mujeres de una fe violenta, tremenda. Bien, nosotros veíamos el caso del endemoniado Gadareno. Entonces, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Lo vemos en Marcos 5:2. Pero realmente no fue el hombre el que vino, fueron los mismos demonios, porque los demonios reconocen el poder que hay en la palabra del Señor. Ellos reconocieron a Jesucristo como su Hijo. Entonces vino el demonio al encuentro de Jesús. Bien, entonces ahora vamos a enseñar, a señalar varias cosas acerca de este joven y su encuentro con Jesús. Entonces, eso es lo que yo quiero enseñar. Los demonios en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios no le habla al mundo. Siempre yo digo este versículo. Primera carta de los Corintios 2:14 dice, porque para el mundo esto es locura lo que nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden entender estas cosas. Ahora, si Dios también dice de la palabra y escrito está en las cartas paulinas, en la primera carta de los Corintios, dice, ¿o es que ignoráis que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Por eso nosotros hablamos con autoridad, hablamos con poder. Y el mismo diablo, los demonios, que el Señor los reprenda, ellos ya fueron vencidos hace más de 2000 años. Y ellos tienen que someterse a la palabra en el nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo. Dios le habla a la iglesia, no le habla al mundo. Entonces, ¿por qué Dios le habla a la iglesia? Porque es en la iglesia donde están estas cosas. Aún hay hombres y mujeres que andan en los caminos del Señor, pero tienen puertas abiertas. Y le han abierto esas puertas al mismo diablo con los demonios y no los reprenda. Por eso se portan de esa forma. Por eso hablan de esa forma. Por eso le hacen el quite a la oración. Por eso cuando llegan a la congregación, ya prácticamente es cuando ya se está despidiendo la celebración. Invita a uno a la oración y no van. ¿Pero por qué es que no van? Porque no son ellos. Son los demonios que están dentro de ellos, que los controlan.
y no les permiten ir. Porque cuando uno va a una congregación, cuando uno se congrega allí en la congregación, uno no va porque uno quiera ir. Yo no voy porque yo quiera ir. No, es porque Dios en el nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo me guía hasta ese lugar. Porque nos agrada, porque nos gozamos estar allí en la congregación, elevando una oración, haciendo una intercesión. ¿Por qué? Porque siempre lo he dicho, cuando yo como intercesor me coloco delante de Dios y el hombre a pedir por una persona, por las personas, por una nación, por lo que sea, también nos colocamos en línea con el mismo diablo, los demonios, que no los reprenda, porque Él no va a querer que te bendiga. Entonces nosotros miramos que cuando salió de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Bien, primero, esta persona estaba poseída por el demonio. Pero Dios le vuelve y le dijo, le estás hablando a la iglesia. Por eso nos encontramos nosotros en una iglesia fría. Que llegan es cuando todo ha comenzado. Cuando no hay revelación, cuando no hay discernimiento. Cuando se les hace extraño, cuando uno habla de una palabra revelada. Cuando uno enseña las cosas y ellos no lo creen. Pero no son ellos, son los mismos demonios que les está poniendo, les ha puesto una venda, una ceguera en sus ojos, una sordera, y les está diciendo que eso no es así, que eso es mentira, que eso es religiosidad. No tenemos lucha, dice la palabra del Señor, contra carne y sangre y no contra huestes espiritual de maldad. Lo vemos en la palabra del Señor, en el libro de Efesios, en la carta de los Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra una persona, nuestra lucha no es una guerra convencional. Dice la palabra del Señor, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero mayor es Jesucristo que está en nuestros corazones que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu Santo que está en nuestros corazones que está en el mundo. Entonces nosotros miramos que este hombre estaba poseído por el demonio. Él estaba controlado por los demonios. Y Dios le estaba hablando a la iglesia, porque nosotros vemos en la iglesia, vemos en la congregación, pero ¿quién es la iglesia? La iglesia eres tú, soy yo, pero una cosa es cuando estamos de la mano del Señor, una cosa es cuando estamos aferrados a la mano del Señor, y otra cosa es cuando andamos en los caminos del Señor. Siempre lo digo, gústenos o no nos guste, la iglesia, los que andan en los caminos de la iglesia son aquellos como es como subirse a un bus urbano, se suben por la puerta de adelante y se bajan por la puerta de atrás, porque no hay reverencia, porque no hay un compromiso con Dios. Aquellos que andan en los caminos del Señor no tienen ningún compromiso. No hay compromiso, no oyen la palabra, no la entienden. ¿Por qué? Porque hay puertas abiertas en su corazón. Por A y por B motivo. Nosotros, Dios es celoso con su palabra. Dice Dios en su palabra y escrito está. Dice, y este joven estaba poseído por el demonio. Él estaba controlado por los demonios. Tremendo esto. Y Dios le está hablando a la iglesia. Jesús murió en la cruz para pagar el castigo por tu pecado. Él derramó su sangre para limpiar tu mente y corazón de todo pecado. Él derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Él resucitó físicamente entre los muertos para darte vida y librarte de esa ceguera demoníaca. Hermano y hermana, amigo y amiga, tú que estás viendo este video, simplemente abre tu corazón. Nuevamente Dios dice en su palabra y escrito está, y lo dice en el libro de Revelación, porque siempre lo digo, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Simplemente vuelve y abre tu corazón. Abre ese corazón nuevamente, que es Cristo que está en la puerta tocándote, porque Él derramó esa última gota de tu sangre por ti y por mí. Jesús murió en una cruz para pagar el castigo por tu pecado, por mi pecado. Él derramó su sangre para limpiar tu mente, para limpiar mi mente y mi corazón, tu corazón, de todo pecado. Él resucitó físicamente entre los muertos para darnos vida y librarnos de esa ceguera demoníaca. Bien, hermanos y hermanas, entonces simplemente ¿qué tenemos que hacer? Abrir nuestro corazón, abrir ese corazón nuevamente a Cristo Jesús. La Biblia dice que Él no moraba en casa, sino en los sepulcros. Lo vemos en Lucas 8:27. Dice la Biblia que dice que Él no moraba en las casas y no en los sepulcros. Tremendo eso. Y siempre de día y noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Marcos 5:5.
Entonces nosotros vemos, estamos viendo lo que son los demonios. ¿En quién? En las personas. ¿Por qué digo en las personas? En el pueblo del Señor, en esa iglesia, en esos hombres que andan en los caminos del Señor. Porque es que Dios no le está hablando al mundo como tal. Dios le habla a la iglesia. Y Dios quiere, dice la palabra del Señor, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, si en este instante Cristo Jesús viene por la iglesia, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Hay un futuro incierto, porque el que se quede ya sabe qué le ha pasado, porque el mundo como tal no lo va a percibir, pero tú que conocías de la palabra del Señor, si te vas a dar cuenta que vino Cristo Jesús por la iglesia, que vino por ese arrebatamiento y que te habéis quedado. Ya es cuando todos correrán de aquí para allá, dice la palabra del Señor, y escrito está en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, dice que en aquel tiempo los hombres, los unos y mujeres correrán de aquí para allá, para acá, y que la ciencia aumentará. ¿Por qué? Porque es el momento en que el mismo diablo con los demonios allí se manifestará en ese hombre, en esa bestia, en ese anticristo. Y ya sabes que si te dejas marcar, ya sabes el futuro, porque dice la palabra del Señor y escrito está en el libro de Revelación, que les da autoridad para perseguir a los santos. Y dice que los decapitará. Porque si te dejas poner la marca, todas esas plagas que dice la palabra del Señor, esas copas de la ira serán derramadas primero sobre esos hombres y mujeres que conocían la palabra del Señor, pero que uno les habla, pero como tienen una venda en sus ojos, una ceguera espiritual, una sordera espiritual, no pueden oír, no pueden entender esto, hacen caso omiso. Es tremendo esto, es tremendo. Este será la primera parte, porque no alcanzamos a evacuarlo todo, porque cuando hablamos del Señor, el tiempo corre. La Biblia dice que Él no moraba en casa, sino en los sepulcros. Lo vemos en Lucas 8:27, tremendo eso. Y siempre de día y noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Vemos que muchas personas hacen cosas que realmente pues causan dolor. Dios le habla, es a la iglesia. Dios no le habla al mundo como tal. La Biblia dice que Él clamaba a gran voz y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes, dice la palabra del Señor en Marcos 5:7. Bien, el tiempo es oro aquí. De todas maneras, simplemente te puedo decir, Jesús puede librarte de Satanás. Jesús puede darte vida y poder. Jesús puede cambiar tu vida, hermano y hermana, amigo y amiga en Cristo Jesús. Danos la oportunidad de mostrarte el camino a Jesucristo. Prepárate para una nueva aventura. Yo voy a hacer una oración de fe. Simplemente tienes que repetir: amén así sea. ¿Por qué amén así sea? Porque dice Dios en su palabra, y escrito está en el libro de Revelación 3:14, que ese es uno de los nombres de Cristo Jesús, Dios nuestro Señor. Ese es uno de los nombres de Jesús el Cristo. Y sellamos esto con ese nombre. Bien, Señor, reconozco que estuve separado de ti, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste. Creo, Señor Jesús, que tú estuviste muerto en una cruz por mí y que al tercer día Dios el Padre te levantó entre los muertos. Por eso sirvo, abro las puertas de mi corazón para que entres y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Confieso a Jesucristo como mi único Señor y suficiente Salvador personal. Gracias por salvarme. Si tú has hecho esta oración, si tú la has repetido, simplemente has dado un paso muy grande en tu vida. Bien, les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo lleguen hasta con usted donde quiera que se encuentre. No desplacen su cursor hacia abajo. Cualquier comentario, háganlo, que esto sirve para edificación de la iglesia. Amén.